todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente en los consultorios de medicina estética y de dermatología. Eh, yo soy especialista en medicina estética y especialista en flebología, pero bueno, tratamos mucho y todo el tiempo las hiperpigmentaciones. Así que vamos a empezar con la conferencia. Vamos a hacer un resumen, vamos a hablar un poquito de histología, de la fisiología de la melanina, las causas más frecuentes de hiperpigmentaciones, cómo las prevenimos. Vamos a hablar un poquito de protectores solares, tan importante, de tratamientos y algunos casitos clínicos al final. Vamos a empezar con la histología, que por ahí muchos no nos acordamos. Todos sabemos que la epidermis es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, formado por diferentes estratos. Comenzamos en la profundidad con una membrana basal. Inmediatamente superior a ella tenemos una hilera de células cúbicas con alta intensidad mitótica, ¿sí? Que ahí va a estar el origen de los queratinocitos, que estos van a ir madurando hacia la superficie y secretando proteínas estructurales. Van a ir madurando hasta la capa granulosa, que es donde dejan de ser viables los queratinocitos, y luego se transforman en la capa córnea, donde a partir de la capa granulosa hay una proteína que a mí me interesa mucho y siempre la nombro, que es la filagrina, que se secreta justamente en la capa granulosa. Esta filagrina en esta capa granulosa se secreta como profilagrina y luego madura a filagrina. Esta filagrina se adhiere a la queratina de los queratinocitos, produciendo un colapso y un aplanamiento del queratinocito. Por eso se transforma en corneocito, ¿no? Donde pierde su núcleo, se transforma en un epitelio escamoso, plano, cornificado, anucleado, ¿sí? Con respecto a la filagrina y al estrato córneo, la filagrina, una vez que se sintetizó como profilagrina, se transformó en filagrina, produjo el colapso de los queratinocitos y después esta filagrina sigue madurando, a través de proteasas, se transforma en monómeros de aminoácidos higroscópicos, que estos aminoácidos en la capa córnea lo que hacen es hidratar la capa córnea, retener agua. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos factor humectante natural, que hace que estos aminoácidos higroscópicos, que es el factor humectante natural, que me encanta decirlo y me encanta enfatizar esto porque el factor humectante natural mantiene la capa córnea hidratada. Estas proteasas que nombré antes, que son las que transforman la filagrina en aminoácidos higroscópicos, están condicionados por dos situaciones. Una situación es la hidratación de la capa, la hidratación externa de la capa córnea, que hace que las proteasas funcionen mejor. Entonces, hidratamos la capa córnea, el exterior, ¿no?, de la capa córnea, las proteasas funcionan mejor y sintetizamos mayor cantidad de factor humectante natural. Eso es un círculo virtuoso, lo que yo llamo círculo virtuoso. Pero por otro lado, las proteasas, y en contracara, están afectadas por los rayos ultravioletas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el daño de los rayos, uno de los daños, de los tantos daños que producen los rayos ultravioleta, es disminuir la actividad de estas proteasas y por lo tanto disminuye el factor hidratante natural. Entonces, generamos daño, hidratamos menos y es un círculo vicioso, ¿sí? Vamos a pasar, creo que no me estoy olvidando nada, otra característica de la capa córnea es que la capa córnea se dice que se dispone como una capa de ladrillos y cementos, en donde el ladrillo es la capa córnea y el cemento es la matriz extracelular lipídica, conformada por ceramidas, ácidos grasos y colesterol, ¿sí? Es una característica más. Esta plaquita con tinción histológica nos muestra los melanocitos. No sé si lo ven acá, a ver, lo voy a marcar acá.
que se disponen en la capa basal de la epidermis, y acá vemos las dendritas del melanocito. Nada, esto es simplemente para mostrarle la disposición del melanocito, y, y aclarar que alrededor del 5% de la población epidérmica está conformado por melanocitos. ¿Vamos bien, Marisa? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto y te vemos impecable. Perfecto. Hay una organización del melanocito que se dispone en una unidad, lo que llamamos unidad melanocítica. ¿Qué es la unidad melanocítica? Es el grupo o la disposición del melanocito y el contacto del melanocito con sus células pares, o las células que están alrededor del melanocito, que son los queratinocitos. Se dice que un queratinocito puede estar en contacto íntimo con 4, 10 y hasta 35 queratinocitos. Eso es una unidad melanocítica, lo que llamamos unidad melanocítica. Con respecto a esto, nosotros, ese melanocito que se contacta con los queratinocitos, le secreta o le cede sus melanosomas a través de la secreción citocrina. Perdón que no lea, pero bueno, ustedes si quieren pueden sacar fotos de las placas. Yo voy hablando. Entonces, esta comunidad melanocítica lo que nos determina es que según el número, el tamaño, el tipo de melanina y la distribución de los melanosomas determina el color de la piel, ¿sí? Generalmente el color de la piel no es por la cantidad de melanocitos, sino por la cantidad de melanosomas que secreta el melanocito. Y hay una característica de esta unidad en donde el melanocito cumple una función muy importante, que la función que cumple, que va a ser la respuesta inmunitaria, está determinada por las características del melanocito, ¿no? O sea, sabemos que el melanocito deriva del neuroectodermo, o sea, se crea en la cresta neural y después migra hacia la epidermis y hacia los folículos pilosos. Y realmente su naturaleza dendrítica, saben que tiene dendritas, por donde acá están estas prolongaciones, su naturaleza dendrítica, su gran superficie de contacto a través de estas dendritas, esas dendritas hace que tenga mayor superficie de contacto con el resto de las células, ¿no? De los queratinocitos. Su gran superficie de contacto y su localización epidérmica nos determina, nos muestra o nos hace pensar que el melanocito tiene capacidad de captar señales potencialmente dañinas para la dermis, ¿sí? Por todo esto que nombramos. No solo eso, sino que está aclarado y determinado que el melanocito tiene capacidad de síntesis de interleuquinas, citoquinas, incluso tiene capacidad de presentación antigénica, ¿sí? Hacia las células inmunitarias. Todo esto nos determina que contribuye en la respuesta inmune. No solo el melanocitosis, sino el producto de síntesis del melanocito, que es la melanina. La melanina, tanto los pasos intermedios de la melanina, que en los pasos intermedios se generan especies reactivas de oxígeno e intermediarios tóxicos que podrían contribuir a la acción antimicrobiana. Y la melanina, que es el producto final, incluso se ha visto que tiene capacidad de captar, inhibir, hasta incluso matar microorganismos. Un datito más de la melanina, producto final, en pieles oscuras, se sabe que el depósito de melanina, cuanto más depósito de melanina en la capa córnea, esto acidifica la capa córnea y también podría contribuir a su actividad antimicrobiana. Esto es para terminar de ver un poquito todas las funciones del melanocito, ¿no? Que me pareció interesante. Esta plaquita la pongo porque es muy interesante, la formación de melanina. Lo que quiero que se queden quiero que observen son las enzimas, que después las vamos a bloquear para inhibir la síntesis de melanina, pero acuerden que tenemos a partir de la tirosina, están las tirosinasas y la dopa-cromo-tautomerasa, que también vamos a estar inhibiéndola, ya lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Obviamente los productos finales son la feomelanina y la eumelanina. Y todo esto determina, como ya sabemos, los fototipos dérmicos, que no me voy a detener en esto porque creo que todos los conocemos, pero nos acordamos que el fototipo 1 es el que nunca se quema, nunca se broncea, por supuesto el que tiene
más posibilidades de daño celular, y después hasta van pasando por todos los fototipos, hasta el fototipo 6, que casi no necesita protección solar. Bueno, vamos de lleno a las hiperpigmentaciones. ¿Qué es la hiperpigmentación? Es un trastorno de la pigmentación muy frecuente en todo tipo de piel, por supuesto en los fototipos más altos que tienen mayor cantidad de melanosomas pueden llegar a tener más predisposición a la hiperpigmentación. Tiene que haber una alteración del melanocito en su constitución o en su estímulo, y como ya sabemos, el número, tamaño, tipo, distribución de melanosomas determina el color de la piel, y los factores, tanto los factores genéticos como la influencia de los rayos UV, los cambios hormonales y los procesos patológicos o el envejecimiento dérmico nos pueden predisponer a la hiperpigmentación, ¿sí? Vamos a hablar de las más frecuentes, las que vemos en el consultorio casi siempre. No me voy a detener en las difusas, sino vamos a hablar más que nada de las focalizadas. Como ya sabemos, los léntigos actínicos, diefélides o pecas son muy frecuentes, el melasma o cloasma y la hiperpigmentación postinflamatoria. Después están las difusas, que son las inducidas por fármacos, que tienen una repercusión a nivel sistémica, como por ejemplo las enfermedades de la enfermedad de Addison, la hemocromatosis, la colangitis biliar primaria, o neoplásicas, que pueden producir hiperpigmentaciones, como el carcinoma de pulmón y el melanoma con afección sistémica. Vamos de lleno a los léntigos actínicos. Son máculas pigmentadas pardas que se presentan en áreas expuestas al sol. Siempre tienen que ser áreas expuestas al sol. Generalmente, bueno, la etiología es desconocida, los factores predisponentes son pieles más claras, generalmente tienen una tendencia familiar y, por supuesto, antecedentes de exposición crónica a la luz solar, sí o sí. El diagnóstico clínico lo podemos saber e identificar como máculas pardas claras, con bordes bien demarcados, aunque puede ser, el borde está bien definido, pero puede ser un poco irregular. La pigmentación es generalmente uniforme, las lesiones se oscurecen con el tiempo y no desaparecen ni se aclaran en el invierno. Ahora vamos a ver por qué. Y su tamaño varía entre 4 y 10 milímetros aproximadamente, aunque puede ser un poquito mayores a 1 centímetro. Y se agrandan con la edad, los léntigos malignos. Los diagnósticos diferenciales son con pecas, que las pecas sí se aclaran en el invierno y son un poquito más chiquitas. Y los léntigos malignos tienen otras características, con bordes muy irregulares, generalmente son muy grandes, mucho más grandes, pueden llegar hasta 4 centímetros, pero bueno, el diagnóstico, por supuesto, después lo vamos a determinar con biopsia, en el caso del léntigo maligno. El melasma, que es muy frecuente también, lo vemos como un área macular parda benigna con bordes mal definidos, que ocurre con frecuencia en el rostro. La etiología es desconocida, pero los factores predisponentes es mucho más frecuente en mujeres y en hombres de piel oscura. Tiene que tener exposición a los rayos ultravioletas, tiene una predisposición genética, el cloasma, tanto el embarazo como los anticonceptivos orales, la disfunción ovárica, la disfunción tiroidea, que son todas alteraciones hormonales, predisponen al melasma. Algunos cosméticos y la fenitoína, que es un antiepiléptico, puede predisponernos a tener melasma. Características del melasma que puede tener 3 presentaciones: centrofacial, malar o mandibular. Generalmente la centrofacial es la más frecuente. El diagnóstico podemos hacer un diagnóstico con lámpara UV. Generalmente el diagnóstico es clínico, ¿no? Pero si queremos evaluar la profundidad del pigmento para después saber cómo va qué efecto va a tener nuestro tratamiento, podemos evaluarlo con la lámpara de Wood, en donde vemos un patrón epidérmico que resalta mucho más con la lámpara de Wood. Si es dérmico no resalta, y generalmente los patrones del melasma son mixtos, o sea, hay zonas con depósito epidérmico y hay zonas con depósito dérmico. La única
diagnóstico diferencial es con la inflamación, la hiperpigmentación postinflamatoria. Vamos a la hiperpigmentación postinflamatoria. Como sabemos, es una hipermelanosis reactiva y secuelar de una variedad de procesos inflamatorios dérmicos. El área macular plana de pigmentación parda, generalmente pardo, nos da la pauta de que es epidérmico, nos da la pauta, y si es un poquito más azul, grisácea, nos da la pauta de que es más profunda el depósito de melanina y es dérmico. Tiene que ser sí o sí posterior a la resolución de un proceso inflamatorio. Y digo resolución porque el proceso inflamatorio tiene que estar resuelto. Si no, es una inflamación, no es una pigmentación. ¿Ok? La localización tiene que estar determinada por el área que estuvo inflamada, sí o sí. Por eso, para determinar que es una inflamación postinflamatoria. Es una afección benigna, por supuesto, pero puede tener importancia clínica, implicancia cosmética y psicosocial, bastante, implicancia cosmética y psicosocial, puede persistir meses, años o incluso no resolverse, o sea, permanecer para toda la vida, y por supuesto empeora con los rayos ultravioleta, y si existiera otra inflamación en la zona o persistiera la inflamación inicial, por supuesto que empeora. A ver, que la próxima, bueno, porque hay cosas que quiero decirles de la inflamación postinflamatoria, pero ¿se las puedo decir ahora o se las puedo decir después? A ver, estábamos acá. Con respecto a la hiperpigmentación postinflamatoria, que es, creo que a la que más le tenemos miedo todos los médicos que hacemos tratamientos faciales, más que nada tratamientos con situaciones que pueden inflamar la piel, como peelings o láseres, es muy importante cortar el proceso inflamatorio rápido. Y para eso, después lo vamos a volver a ver en los tratamientos, pero lo quiero decir ahora, que para eso tenemos que hablar con el paciente, tenemos que explicarle al paciente y tenemos que estar arriba del paciente, porque es nuestra responsabilidad que el paciente primero entienda lo que es la inflamación y qué le genera la inflamación, y segundo, es muy importante que nosotros evitemos o cortemos la inflamación, porque a veces pasa que el paciente se va del consultorio sin inflamado y posteriormente al día siguiente, por X motivo, se inflama. Y el paciente no se da cuenta y no sabe lo perjudicial que puede ser esa inflamación en su cara. Entonces, es muy importante que nosotros cuando trabajemos pigmentaciones y hagamos tratamientos, tengamos en cuenta la hiperpigmentación postinflamatoria. Bien. Bueno, las causas obviamente pueden ser exógenas o endógenas. Las afecciones cutáneas inflamatorias todas, acné, eczema, foliculitis, dermatitis, psoriasis, lupus, líquen, si nos produce una inflamación, va a producir una pigmentación postinflamatoria. Los traumas externos, obviamente las lesiones, alguna cicatriz por una cirugía, uso incorrecto de tratamientos, desde una microdermabrasión hasta un láser, puede generar una hiperpigmentación, lo que hablé recién. Reacciones fotoalérgicas a perfumes es muy frecuente, muy, más que nada en el cuello, en la zona del cuello y en el pecho. Reacciones fototóxicas de algunos medicamentos, por supuesto también, que generalmente generan dermatitis y de ahí viene la hiperpigmentación. Exposición a ciertas sustancias químicas, lo mismo, y puede ser causas desconocidas. Es muy importante. La inflamación libera citoquinas, prostanoides, quimiosinas y especies reactivas de oxígeno que estimulan al melanocito. La inflamación estimula el melanocito produce melanina y nos pigmenta. Otra cosa importante que me gustó ponerla acá es que cuanto más inflamación tenemos, más posibilidad de pigmentación tenemos. Y cuanto más prolongada sea la inflamación, más posibilidades de que ese pigmento se profundice.
¿Por qué? Porque hay una alteración, se produce una alteración de la membrana basal epidérmica y, como puse acá, se produce una fagocitosis del pigmento por los macrófagos de la dermis papilar, lo que se conoce como incontinencia pigmentar. Y da un color, este color que decíamos, gris, púrpura, marrón. Eso no queremos que suceda a nosotros, mucho menos si es por un tratamiento nuestro, ¿sí? Si es por una inflamación que la paciente tuvo o el paciente tuvo por otras causas, bueno, trataremos de solucionársela, pero no queremos que nos pase a nosotros en nuestro tratamiento. Después lo vamos a ver mejor. Bueno, ¿cómo las tratamos? 4 pasos fundamentales. Protección solar, hábitos saludables del paciente, tratamiento domiciliario, por supuesto, y tratamiento en consultorio. El éxito de nuestros tratamientos depende, por supuesto, de la localización del pigmento, principalmente porque el pigmento dérmico, cuando se profundizó, es bastante difícil sacarlo, a diferencia de un pigmento córneo o epidérmico que haciendo un peeling medio profundo lo volamos. La elección del tratamiento adecuado según el origen de la pigmentación. O sea, si nosotros entendemos o hacemos un buen diagnóstico de dónde pensamos, en qué estrato o en qué capa pensamos que está el pigmento, y elegimos, qué sé yo, un ácido glicólico que sabemos que solamente va a sacar la capa córnea, y si el pigmento está en epidermis profunda no lo vamos a sacar. Entonces también depende de qué elijamos, de qué tratamiento elijamos y a qué profundidad lleguemos para poder sacar la pigmentación. Depende muchísimo del cuidado del paciente. O sea, si no, yo siempre les digo a mis pacientes, el 50% del tratamiento, del éxito del tratamiento depende de vos, o sea, del paciente. Y lo hago responsable porque si el paciente no se responsabiliza de su mancha, no se la vamos a poder sacar, o se la vamos a sacar y a los 15 días va a estar pigmentado de vuelta, ¿sí? Y bueno, y ahí viene la educación del paciente en la prevención y en el mantenimiento de la resolución de nuestro tratamiento es fundamental. Cuando trabajamos pigmentaciones tenemos que hablar, explicar, educar y educar. Hay 3 situaciones importantes o fundamentales en el tratamiento, que es, debemos prevenir la pigmentación, es lo ideal, debemos usar protector solar siempre, y si podemos evitar el sol, mejor, ¿no? O sea, digamos, filtrar el sol con herramientas físicas, como es una sombrilla, ropa, abajo de una casilla, es ideal. Vamos a seguir. Y para hacer un buen diagnóstico y hacer un buen tratamiento, también tenemos que entender un poquito cómo funcionan los rayos ultravioletas, ¿no? Para explicarles rápidamente, recuerden que tenemos los UVC, que son filtrados por la atmósfera, esos por ahora no están llegando. Después tenemos los UVA, los UVB y los infrarrojos. Y bueno, y la luz visible. Pero vamos a hablar de los UVA, que tienen mayor penetración, pueden llegar a penetrar la epidermis y la dermis. Estos UVA son los que producen un bronceado rápido, pero poco duradero. ¿Por qué? Porque trabajan sobre la melanina ya existente en la dermis, oxidan la melanina y generan como el primer bronceado, ¿sí? Pero como no es melanogénesis de novo, ese bronceado se va rápidamente. ¿Qué nos produce los UVA? Debido a que estos son los que acumulamos durante tantos años que producen la fotosensibilidad y el fotodaño en nuestra dermis. En cambio, los UVB son más superficiales, sí generan melanina de novo, ¿sí? Estimulan el melanocito para generar melanina, y es este bronceado que tarda más en llegar, pero es más duradero en el tiempo. Y lo que nos hace, lo que nos genera clínicamente es el eritema solar y la carcinogénesis, ¿sí? Después, todos los espectros de luz nos generan fotoenvejecimiento, como los visibles también.
Y los infrarrojos lo que generan, bueno, van muy, muy, muy profundo en la dermis y junto con el aumento de temperatura dérmica producen destrucción proteica. Entonces, por supuesto, producen fotoenvejecimiento, fotodaño. Bueno, parte de la enseñanza que estábamos hablando antes a nuestros pacientes es enseñarles que cuando hacemos deporte, cuando caminamos por la calle, cuando tomamos un café con una amiga al aire libre, aunque no queremos tomar sol, el sol nos toma a nosotros. Y acá a ustedes les voy a ver algunas características. Sabemos que el sol refleja en la superficie, ¿no? Y cuanto más reflectante es la superficie, más nos llegan los rayos ultravioletas. De menor a mayor tenemos el cemento, la arena y la nieve. Por supuesto, la nieve tiene una capacidad de reflexión altísima. 98% de los rayos ultravioletas reflejan en la nieve. Esta reflexión sobre la superficie está condicionada también por la posición del sol. Por supuesto, el sol de 10 de la mañana a 3 de la tarde, que es donde los rayos caen más perpendicularmente a la Tierra, es la mayor agresión. Depende de la altitud, cuanto más alto estamos, más agresivos son. Depende de la latitud, cuanto más en el ecuador estamos, también nos daña más. Y depende de la contaminación. Acá esto es algo raro, porque uno piensa ahí, cuanto más contaminación, más daño hay. No, la contaminación actúa como un filtro solar. Por eso en zonas donde hay mucha naturaleza, mucho aire puro, los rayos ultravioletas nos dañan más, aunque la contaminación genera un círculo vicioso también, porque cuanto más contaminación, más fina es nuestra capa de ozono, así que, bueno, tiene sus pros y sus contras. Y bueno, y el ozono también, porque cuanto más delgada sea la capa, menos filtra los rayos ultravioletas, ¿sí? Bueno, vamos a ir a los protectores solares como primer punto de los tratamientos. La protección debe ser contra todos los espectros de luz, ya que todos los espectros de luz colaboran con el envejecimiento dérmico y su pigmentación. Recuerden los rayos ultravioletas, los rayos visibles, las luces artificiales, computadora, luces de las casas, los infrarrojos es lo que vimos, lo que les dije antes, que con el aumento de la temperatura produce destrucción proteica. Entonces es importante protegernos todo el tiempo. Acá tengo que disculparme de esta placa, que hay acá está equivocado en realidad. El dióxido de titanio es un componente mineral de los protectores solares, no es el químico. Los protectores solares, vamos a ese sector. Los protectores solares tienen componentes minerales y químicos, ¿no? El mineral, que es el dióxido de titanio, que son las partículas blanquecinas, la parte blanca del protector, lo que hace es reflejar en nuestra cara los rayos ultravioletas, producen reflexión. Y los componentes químicos como la oxibenzona, adenobenzona, absorben los rayos ultravioletas. Generalmente todos los protectores tienen un componente mineral y otro químico. Es raro que haya protectores solamente minerales o solamente químicos. Es importante que tengan los dos. Lo único que puedo decir de esto es que el dióxido de titanio, según las partículas, si están micronizadas o no están micronizadas, son esos protectores más blancos o menos blancos, ¿sí? Y los antioxidantes, que no son protectores solares en sí, no filtran rayos ultravioletas, pero ¿qué hacen? Dos cosas importantes. Una, disminuye la inflamación de la dermis que generan los rayos ultravioletas, y por supuesto, si tenemos menos inflamación, tenemos menos daño. Y por el otro lado, neutralizan los radicales libres producidos por el daño solar. Entonces, es un complemento perfecto para los protectores solares. Por ejemplo, a mí siempre me gusta
sugerirles sueros de vitamina C, o no sé, yo uso un gel que tiene ácido hialurónico y vitamina C, que siempre se los hago usar, pero mucho más en el verano, antes del protector solar. Me encanta. Complementar la vitamina C o sueros de vitamina E también, bueno, el que cada uno de los médicos tenga, ¿no? En su kit de terapéutico. Esto más o menos ya lo sabemos, que el protector solar va teniendo mayor filtración a medida que va aumentando su capacidad de filtrado, ¿no? O sea, desde 0 a 30 aumenta la curva en un 96% con un protector, con un filtro solar de 30, y de 30 a 50 hay muy poca diferencia en porcentaje de filtrado, pero hablando de hiperpigmentaciones y trabajando con pacientes que tienden a pigmentarse, tenemos que aprovecharnos de estos pequeños números de porcentaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que le demos 50 a nuestros pacientes si queremos trabajar pigmentaciones, ¿no? O sea, aprovechémonos de este aumento de filtrado. Un segundo paso. Ya hablamos de los protectores solares. Vamos a hablar de que nuestro paciente incorpore los hábitos saludables para su piel. Y ahí es donde voy a poner énfasis a ustedes, colegas, en que si nosotros vamos a hablar o vamos a tratar hiperpigmentaciones, debemos ser médicos que hablen con nuestros pacientes, que le enseñen a nuestros pacientes. No podemos hacer un tratamiento o darle una cremita y no explicarle nada, porque, bueno, depende de cada uno si quiere tener buenos resultados o no. Pero si realmente queremos tener buenos resultados, debemos ser médicos comprometidos con la enseñanza de nuestro paciente. Cuidados básicos: limpieza facial 2 veces por día, a la mañana y a la noche, que retiren sus cosméticos durante la noche, usar protector, filtro de protección solar mayor a 50 diariamente. Esto es, no estoy hablando de una situación de playa o de pileta, ¿no? En donde ahí le tenemos que explicar al paciente que use que reponga el protector solar cada vez que se moja, o cada vez que hace ejercicio físico con transpiración, que lo reponga. Si no llega a mojarse o a transpirar, lo tiene que reponer cada 3 o 4 horas. No sé, si está en una playa o en una montaña y no genera transpiración, igual tiene que reponerlo. Otra cosa del protector solar que me olvidé decir antes es que le enseñemos y le digamos a nuestros pacientes que usen una buena cantidad de protector solar. El protector solar tiene que cubrir homogéneamente toda la cara. Más o menos se sugiere 2 mililitros por ¿cómo se dice? Por postura. Pero no que se pongan así nomás y un poquitito, no. Tiene que estar bien cubierta la superficie dérmica para que realmente proteja, ¿sí? No exponerse al sol o exponerse con responsabilidad. Y ahí es cuando yo les enseño a los pacientes que si van a tomar una cervecita o un cafecito o un bar, se sienten de espaldas al sol. Si van caminando por la vereda, que caminen por la vereda de la sombra. Y todas esas pavadas que para nosotros son obvias, para el paciente no es obvio. Entonces es importante que le remarquemos todas las situaciones. Por ejemplo, que vayan en un auto con la ventanilla y el sol es de costado. Eso por ahí el paciente ni se da cuenta. Y después vienen pigmentados, después de que le sacaste la mancha, vienen pigmentados y vos le decís, ¿pero hiciste algún viaje en ruta? Y te terminan diciendo que sí. Entonces, para evitar eso, tenemos que explicárselo, tenemos que acordarnos de decírselo. Bueno, por supuesto, iniciar un tratamiento domiciliario, pre y post-peeling, es importante, ahora los vamos a ver, y realizar tratamientos blanqueadores una vez por año. Esto también se los digo siempre, porque la paciente o el paciente que hace mancha va a hacer mancha todos los años. Lo que nosotros tenemos que tratar es que se manche lo menos posible en el verano, durante el verano. Alguna mancha le va a salir, yo siempre le digo, alguna mancha te va a salir, no te preocupes porque tampoco podemos ser obsesivos, pero bueno, que se cuiden lo más que puedan en el verano y todos los inviernos hacer un tratamiento blanqueador. Y así mantenemos la paciente divina.
¿Qué tratamientos domiciliarios? Por supuesto, protector solar, siempre protector solar. A mí me gusta dar, esto son tratamientos que los doy yo y yo les voy a dar mi experiencia. Por supuesto, hay un montón de fórmulas distintas y cada médico debe usar la suya, pero bueno, yo les digo mi experiencia. Protector solar, cremas blanqueadoras, alguna crema exfoliante, algo que me renueve que el turnover celular. Y bueno, y los sueros o geles vitaminizados que ya les dije que me encantan. Como para complementar a los protectores solares y evitar neutralizar los radicales libres. Los agentes despigmentantes que más me gustan son algunos inhibidores de la tirosinasa, como el acelaico, cógico, mandélico y la hidroquinona. Ahora vamos a hablar de la hidroquinona. Los antioxidantes que actúan como despigmentantes también, y por supuesto los exfoliantes que pueden ser desde alfa-hidroxiácidos, beta o incluso el ácido retinoico. Porque cuando nosotros estimulamos el recambio celular en domicilio, es como que nos ayuda a los tratamientos de peeling, pues en realidad lo que queremos hacer cuando trabajamos las manchas es pelar, sacar esos queratinocitos pigmentados para que se blanquee la mancha, ¿no? Entonces eso lo hacemos en el consultorio con un poquito más de fuerza, más focalizado, y en el domicilio más generalizado. A mí me gusta dar las cremas y no decirles que se pongan en la manchita sola. A mí me gusta el tratamiento domiciliario, que el paciente lo haga en toda la cara. Y yo en el consultorio le focalizo la despigmentación en la mancha, ¿sí? A mí me gusta hacerlo así. ¿Qué fórmulas me gustan usar? Es la blanqueadora con ácido mandélico al 8, cógico al 6, uva ursi al 5 y crema base, por supuesto. O puedo usar hidroquinona, no uso más del 2% de hidroquinona en la cara. La puedo combinar con ácido retinoico en la misma crema o en cremas separadas. Depende del paciente, en verdad, depende. Y el ácido retinoico puedo usar 0,025 o 0,5, también depende de la sensibilidad, depende del fotoenvejecimiento que tenga el paciente, uso un poquito más fuerte o un poquito más suave. Cuando usamos ácido retinoico, si alguno de ustedes usa ácido retinoico, yo lo que hago es explicar, la hidroquinona también, explicarle al paciente que puede llegar a tener una dermatitis o una inflamación por la crema. Yo les doy el celular a todos mis pacientes porque prefiero tenerlos controlados y es muy importante que le aclaremos que si tiene alguna irritación por la crema, la suspenda. Porque los pacientes no saben, no entienden que si por ahí están irritados y se siguen poniendo el ácido retinoico arriba de la irritación y nosotros le estamos generando una hiperpigmentación posinflamatoria, ¿sí? Es muy importante eso, aclárenselo. Me gusta usar mucho glicólico, cremas con glicólico y por supuesto los sueros con vitamina C. Creo que se habrán dado cuenta que amo la vitamina C. El mantenimiento lo hago después de terminar el tratamiento, o sea, como mantenimiento, ¿sí? Bueno, la hidroquinona, la bendita hidroquinona, ha sido prohibida en casi todos los países europeos desde el 2001, porque se vio que puede generar esto que se llama vitiligo en confeti y ocronosis exógena, que es una piel en donde hay zonas de hipopigmentación y zonas de hiperpigmentación. Mi experiencia nunca jamás me pasó de que ningún paciente me hizo ningún vitiligo, nunca. A mí me gusta la hidroquinona, la he cambiado un poquito, la sigo usando, pero bueno, voy variando las fórmulas. Yo creo que si nosotros estamos pendientes de nuestros pacientes y la hidroquinona la usa 2 meses al año, no le va a pasar nada. A mí, digamos, me gusta. Pero bueno, también está bueno saberlo para que por si les pasa, es esto, sepan que es esto. Vamos al cuarto punto, que ya son los tratamientos en sí mismos. Durante 10 años de mi carrera usé láser de CO2 fraccionado.
amaba el láser, estaba buenísimo. Hasta que me hicieron conocer SkyMedic, estos ácidos que son el EasyTCA Classic, el EasyTCA Paid Control, el Unidip y el EasyFen Very Light. Voy a explicar uno de ellos, porque hay charlas específicas dadas por otras médicas de estos ácidos, así que les voy a explicar un poquito por arriba. Pero ¿por qué digo lo del láser de CO2 fraccionado con respecto a los ácidos? Lo que me pasaba con el láser de CO2 fraccionado es que tenía que estar muy pendiente de la inflamación post-láser y de la consiguiente hiperpigmentación post-inflamatoria. Tenía que estar, pero muy, 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 muy pendiente. Todas las pacientes se inflaman con el láser, todas, no hay ni una que no se inflame. Algunas le dura 24 horas la inflamación, otras le dura una semana. Entonces, me cansé un poco de esa situación y cuando conocí los ácidos, que son mucho menos costosos, y lo que tiene realmente esta fórmula, yo me pasa que me enamoro de las cosas, me enamoro de los tratamientos. Entonces, cuando hay algo que me encanta de verdad y lo sugiero siempre. Estos productos, estos ácidos, por supuesto son más caros que los que podemos comprar en cualquier farmacia, pero tienen una estabilidad en su estructura química tal que nos da la tranquilidad a nosotros los médicos de trabajar sobre una piel y saber que ese ácido va a penetrar en forma homogénea, no va a inflamar, es muy raro que genere inflamaciones post-peeling, es muy raro, porque además tienen cremas, no son cremas neutralizantes, sino que son cremas como descongestivas, que se las hacemos dejar 24 horas, que nos ayuda a mantener, a que no se inflame la paciente, ¿sí? Dicho esto, vuelvo a repetir, tener en cuenta que todas las modalidades terapéuticas pueden incrementar la pigmentación por la inflamación, ¿sí? Vamos a describir, ¿dónde está? Bueno, después más adelante explico lo del tricloracético. Otro de los tratamientos es la mesoterapia whitening de Skin Tech, que si no la conocen, pruébenla porque a mí me encanta. Esta mesoterapia lo que me permite a mí es, yo trabajo con algún tratamiento exfoliante, sea el que ustedes elijan, tanto peelings como láser, pero ¿qué pasa? Cuando el pigmento está muy profundo, por ejemplo, esta paciente tenía, acá en la primera foto, bueno, ustedes no me están viendo, sí me están viendo, en la primera foto ya tenía un tratamiento de peelings, o sea, ya estaba más clarita la mancha, ven que es malar este melasma. Cuando están muy profundos, y son hiperpigmentaciones como el melasma o hiperpigmentaciones postinflamatorias de inflamaciones viejas, no queremos inflamar tanto a la paciente. Entonces, podemos bajarle un poquito la melanina, el pigmento, la mancha, y después trabajar con esta mesoterapia, que hace que yo pueda inyectar en profundidad, en dermis profunda, hasta incluso, o sea, no en dermis profunda, perdón, en epidermis profunda, en la membrana basal o por debajo de la membrana basal, llegando a la dermis, puedo pinchar, llegar y colocar productos blanqueadores, como por ejemplo, voy a nombrar dos, la arbutina y el ácido aminoetilil fosfínico. La arbutina tiene una estructura similar a la hidroquinona, una estructura química, pero es mucho más estable y menos inflamatoria. Y lo que me hace es degradar la melanina y hacer que se reabsorba más rápido, ¿sí? Y el ácido aminoetilil fosfínico es un análogo de la alanina, no inhibe la tirosinasa, sino que inhibe la dopa-cromo-tautomerasa. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la cadena de síntesis de melanina una de las enzimas que yo había remarcado, que es esta enzima, la estabiliza, es como como que la bloquea, ¿sí? Pero no la bloquea en otro paso, no en la tirosinasa. Bueno, la forma de colocación, acá lo vemos, son con micropápulas, de esta forma, ¿sí?
Y bueno, nada, es un complemento muy lindo. Después vamos a ver unos casos clínicos. Es muy buen complemento para las hiperpigmentaciones, se lo sugiero 1000 por 1000, 1000 por 1000, me encanta. Ahora vamos a ir a hablar, les voy a hablar un poquito de este tipo de peelings. El doctor Deprez es el médico, creador, formulador de toda la línea de Skin Tech, tanto de la mesoterapia, Skin Tech, como de los ácidos de estos peelings. Y él creó una clasificación según la profundidad del peeling, eh, digamos, corroborando, Marisa, decime si me estoy atrasando mucho, ¿eh? No, está perfecto. Tenemos todo el Bien, tiempo que necesites. Sí, no hay ningún perfecto. problema. El doctor Deprez creó esta clasificación correlacionando la profundidad epidérmica-dérmica con la seguridad del peeling. Ok, entonces, hizo 7 niveles, del 1 al 7. El 1 es una exfoliación de la capa córnea, el 2 es intraepidérmico, entonces ahí tenemos una seguridad de trabajo muy segura, very high security, o sea, muy seguro, trabajamos en un nivel muy seguro. Si nosotros llegamos a la membrana basal y a la Grace zone, que es la capa intermedia entre la epidermis y la dermis, es todavía un trabajo seguro. O sea, ¿qué quiere decir trabajo seguro? Que no vamos a generar hiperpigmentaciones o daño en la dermis de ese paciente, ¿no? Cuando llegamos a la capa papilar, a la dermis papilar, por supuesto, todavía es un trabajo seguro, ya cuando pasamos a la reticular estamos en un área segura, todavía es seguro, y en la capa 7, que es ya por debajo de la reticular, ya es peligroso, y el overpill, o la capa 8, que es como que nos pasamos y podemos generar cicatrices. Los ácidos que nosotros vamos a trabajar o los tratamientos que vamos a utilizar están en este área donde yo marqué el círculo, que es, vamos a trabajar hasta la capa papilar, hasta la dermis papilar, no más que eso, con los ácidos y con los tratamientos de hiperpigmentaciones. ¿Se entiende acá, no? Las flechitas, cada ácido, de acuerdo a la cantidad de capas que coloquemos en la piel, va a penetrar, va a tener una profundidad distinta de penetración. Ahora lo vamos a ver. Bueno, les presento el ICTCA o el Pain Control. El TCA Pain Control el Pain Control, lo que tiene distinto al ICTCA o al TCA Starter, que se llama, es que el Pain Control tiene un poquitito de fenol, que el fenol lo que hace en este porcentaje es solamente producir un poquito de anestesia. Por supuesto, es un tricloracético, ¿no? TCA es tricloracético. Nada, a mí me gusta mucho el Pain Control porque evita el ardor que genera el tricloracético. Igual es un ardor transitorio, pero bueno, yo siempre que les pueda bajar al mínimo el dolor de mis pacientes, lo elijo. Es un peeling médico, por supuesto, llega a una profundidad media, podemos llegar hasta incluso un poquito más profundo, a la Grace Zone, que es la capa intermedia entre la papilar, entre la epidermis y la dermis. Esto por ahí se van a marear porque podría mostrarles en la práctica cómo se hace, pero se los voy a nombrar y es una forma de presentárselo, el producto, que a mí me encanta para trabajar las manchas. Ahí dice dividir la cara en 5 a 7 zonas, porque nosotros dividimos la cara, porque como es un peeling que es un peeling que cuando ustedes lo colocan, no queda brilloso, entonces para demarcar bien y para saber qué área ya tratamos y qué área no, la marcamos y vamos pasando con un cotonete, con el cotonete aplicador que dice en el segundo punto, vamos pasando el ácido por las distintas zonas. Bueno, se aplica en formas circulares, el cotonete tiene que ser embebido en cada zona. Por ejemplo, si tenemos una zona, la frente generalmente la dividimos en dos. Cuando trabajamos esta zona, volvemos a embeber el cotonete
y trabajamos la segunda zona, ¿sí? Y así todas las zonas. Se deja secar la primera capa y después se evalúa si le hacemos una segunda capa o tercera o cuarta. Les voy a explicar una cosa del tricloro acético. El tricloro acético es un ácido que produce coagulación proteica. No son los ácidos que nosotros tenemos que neutralizar porque no actúa por pH, ¿sí? Lo que hace el TCA es penetrar, unirse covalentemente a la proteína, alterar su forma, alterar su funcionalidad y desprenderla. Entonces, por eso no lo podemos neutralizar, porque una vez que el tricloro acético se unió a la proteína, no se puede desunir, no se puede. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con el tricloro acético? Primero, el porcentaje que vamos a usar. ¿Usamos uno suavecito o usamos uno fuerte? Eso nos va a determinar la profundidad a dónde vamos a llegar. La profundidad de nuestros ácidos de tricloro acético va a estar determinada, por un lado, por el porcentaje que utilizaremos, si usamos al 15%, al 25%, eso nos da, es una cosa que determina la profundidad, y otra cosa que determina la profundidad en los tricloroacéticos es la cantidad de capas superpuestas que le vamos poniendo a la cara. Nosotros podemos hacer una capita en toda la cara y vemos clínicamente cómo está nuestra piel. Y ahora vamos a explicar eso. Si queremos profundizar más, una vez que vimos, dijimos, bueno, llegó hasta tal capa, porque lo vamos a ver con nuestros ojos, podemos pasarle otra capita y ahí vamos a ir viendo que como se va a ir adhiriendo a distintas proteínas, cada vez más proteínas, si le ponemos más producto arriba, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero a medida que le sumamos capas, vamos uniendo más cantidad de tricloro acético a las proteínas. Por lo tanto, vamos profundizando más, por lo tanto, vamos a generar mayor desprendimiento dérmico, ¿ok? ¿Cómo podemos darnos cuenta a qué profundidad estamos solamente con mirar a nuestro paciente? El signo de eritema, o sea, se pone rojita la piel, nosotros nos dan la pauta de que es un peeling superficial, que llegó, es una capa epidérmica superficial, puede llegar a una profundidad de 2,7. ¿Se acuerdan la clasificación de Deprez que habíamos visto? Hay una situación que se llama frosting puntiforme, que ahora les voy a mostrar fotos para graficarles bien qué es esto. El frosting puntiforme también nos habla de un peeling superficial, pero ya a una profundidad de 3 de 7. ¿Sí? Un poquito más profundo. El frost es la coagulación proteica, es lo blanquito que nosotros vemos. Si alguna vez hicieron peeling, seguramente lo han visto. Eso blanco que se pone es la coagulación proteica, es las proteínas deformadas. Y cuando el frosting es en forma de nube o se le dice blanqueamiento conglomerado, ya estamos en una profundidad intermedia entre la epidermis y la dermis, en una profundidad 4 de 7. Generalmente con los protocolos normales llegamos a la capa basal, no pasamos de esta zona Grens, porque generalmente no necesitamos pasar esta zona para pigmentaciones. Y ahora vamos a ver si vienen. Ahí. Este es el frosting puntiforme. ¿Ven que tienen áreas blanquitas y áreas no blanquitas? Que se ve como blanco y no blanco en la parte central de la frente, porque ahí solamente trabajé la mancha, ¿no? Tenía un melasma también y trabajé. Esto es el frost puntiforme. ¿Qué quiere decir? Que estoy en las capas superficiales, ¿sí? Ya cuando tenemos, bueno, esta paciente era muy blanca, esta ya era el segundo peeling que le hacía. Fíjense cómo esta mancha está blanquita, bien blanquita. Y acá todo esto es una nube blanca que pueden ver la diferencia de la piel acá. ¿Ven? Acá es el límite de donde pasé el ácido, acá no está el ácido, no hay frost y acá hay frost. ¿Ven que es como una nube blanquecina? Bueno, ahí ya profundicé casi hasta la capa basal de la epidermis. Bueno, y ahora vamos a algunos casos clínicos, como para que tengan en cuenta cuánto hacerle, cuánto no, cuántas sesiones. Esto
esta paciente le hice una sola de TCA Starter. El Starter no es el Pain Control, es tricloracético al 15, pero no tiene fenol. Nada, es el que arde un poquito más, pero es buenísimo. Acá solamente le hice una sesión porque, por supuesto, como un tratamiento domiciliario, yo siempre les digo a las pacientes, si hace el tratamiento domiciliario, va a gastar menos plata, porque me va a pagar, pues le voy a hacer menos cantidad de sesiones de peelings. Entonces, generalmente la convenzo con eso y la comprometo con el tratamiento domiciliario, que a mí me sirve porque cuando nosotros trabajamos la piel antes de los peelings y le damos blanqueadores antes de los peelings, también estamos cuidándonos nosotros de no generar una hiperpigmentación posinflamatoria después del peeling, porque no sabemos cómo va a responder. Nosotros sabemos que estos peelings son geniales, que casi no generan inflamación, pero bueno, la medicina no es 2 más 2, ¿no? Esta paciente, también una sesión y el tratamiento domiciliario. Fíjense cómo le cambia la calidad de la piel. Esta paciente con melasma. Esta paciente estaba muy traumatizada con su melasma. Vean que, bueno, están al revés las fotos. Obviamente esta es la anterior y esta es la posterior. Vean como todavía tiene algunos signos de eritema en las manchas más profundas. Y le hice una sesión de peeling, por supuesto, tratamiento domiciliario, yo se lo doy a todos, y 5 sesiones de whitening. La parte central de su frente todavía le quedó, pero ella ya estaba contenta. Ya no, con ese tratamiento ya estaba, no quiso seguir. Después el año siguiente le hice otros tratamientos, pero con eso ya estaba feliz. Esta es otra paciente con 2 sesiones de TCA y tratamiento domiciliario también. Vean cómo todavía tiene un poquito de eritema, ¿sí? No sé si lo notan, pero se ve. Esta paciente también, una sola sesión, ven que todavía le quedan, esta es el post, por supuesto, todavía le quedan manchitas, pero en esta foto había hecho solo una sesión, pero por supuesto hay que trabajar para trabajar esta cara no solo hay que trabajar las manchas, sino usar todas las herramientas que nosotros tenemos en el consultorio. Después le hice más sesiones de peeling, tratamiento domiciliario, por supuesto, toxina, corrección de ojeras con la mesoterapia ICE, me encanta. Ya podré darles alguna charlita de la mesoterapia Skin Touch, que me encanta. Y por supuesto después trabajé, después de los peelings, con esta mesoterapia biorevitalizante, full face, whitening. Hay un montón de clasificaciones distintas de la mesoterapia. Nosotros tenemos Skin Touch gracias a SkyMedic, que nos brinda el insumo. Hay un montón de distintas mesoterapias que las vamos a usar de acuerdo a lo que necesite nuestra paciente. En este caso yo usé la whitening y la whitening para las manchas, y después creo que había usado la inyectable, no me acuerdo, porque no lo anoté y no me acuerdo, pero hay inyectable, hay, ¿cómo se llama? La TENS, Mari, Sensor Lift. Sensor Lift. Estamos buscando Bueno, tensar. El objetivo que tengamos, tenemos diferentes tipos de mesoterapias. Diferentes tipos, claro. Y a mí me gusta mucho, voy a decir una solita cosita de las mesoterapias, por más que no sea la charla, pero la realidad es que tanto la whitening, que es nuestro tema hoy, este tipo de mesoterapias tienen una solución base que es una solución biorevitalizante con un montón de principios activos, 78 principios activos, y nos da a nosotros un producto en donde le podemos colocar en la piel antioxidantes, vitaminas, minerales, oligoelementos, todo lo que el fibroblasto necesita para poder sintetizar colágeno. La whitening además tiene productos blanqueadores, que es lo que les expliqué anteriormente. Así que siempre que pelemos la cara, porque la secamos, la dañamos, la quemamos, hay que revitalizarla después, ¿no? Y no solo con plasma rico en plaquetas. Por favor, salgamos del plasma rico en plaquetas. El plasma solamente estimula el fibroblasto, pero no le da la materia prima. En cambio, la mesoterapia, sí. A mí me encanta la meso. Y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la presentación. Bien, genial. Sí, tenemos muchas preguntas. ¿Cada cuánto haces la mesoterapia de whitening? Bueno, depende de lo que el paciente pueda
pagar. Pero básicamente el protocolo, la realidad es que el protocolo son de 4 a 6 sesiones, una vez por semana. Como yo nunca sigo los protocolos, sinceramente, generalmente se las hago una vez cada 15 días y no llego a las 5 sesiones, casi nunca llego a las 5 sesiones. Por ahí le hago 4 sesiones y ya con eso se blanqueó. No saben lo que blanquea. Es hermosa la mesoterapia de la White, hermosa. Y lo hacemos una vez por semana. Lo podemos hacer una vez por semana o cada 15 días también resulta, ¿eh? Perfecto. Ahora, con respecto a los peelings, ¿la profundidad a la que llega tiene que ver con la cantidad de veces que lo aplicás? ¿2, 3 pasadas? Exactamente, exactamente. Por eso nosotros tenemos que hacer una pasada, esperar 5 minutos. ¿Qué estamos esperando? Esperamos que el tricloroacético se una covalentemente a nuestras proteínas y vaya, las deja, la coagulación proteica las altera su estructura. Claro. Y inhibe su función, ya está. La proteína no deja de ser un anclaje en la dermis, entonces como rompemos ese anclaje, después la piel se desprende. Pero ¿qué pasa? Hacemos una pasada y nuestras moléculas de tricloroacético se adhieren a tantas proteínas. No, por supuesto, jamás vamos a saber la cantidad de número de proteínas, pero se adhieren a las proteínas. Si nosotros volvemos a hacer una pasada por arriba, las proteínas que ya están alteradas, pero las que no están alteradas se alteran con esta segunda pasada. Entonces tenemos mayor profundidad, el ácido puede profundizar más. Como lo vemos clínicamente con lo que estamos mirando, el eritema, el frosting, ¿sí? El puntiforme, la nube, lo que dijimos antes. Genial. ¿Y cada cuánto hacemos las sesiones de peelings? Se pueden hacer cada 15, depende de qué peeling, pero se pueden hacer cada 15 días. A mí me gusta hacerlo una vez por mes, pero se puede hacer como rápido cada 15 días, fácilmente. Y con respecto a los peelings de TCA, ¿cuánto tiempo lo dejamos actuar? ¿Cómo se neutraliza? ¿Se retira? Bueno, eso es lo que volvemos a decir. No se neutraliza, actúa por coagulación proteica. Los que se neutralizan son los ácidos que actúan por pH, o sea, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, los glicólicos, que son ácidos que rompen, por ejemplo, el glicólico rompe las uniones entre los corneocitos, es un corneolítico. Actúa de acuerdo a su pH. En cambio, los tricloroacéticos actúan por coagulación proteica, o sea, se unen a la proteína y ya después no lo podés desunir. Por eso no se neutralizan. El ácido se deja, por ahí la paciente quedó blanca porque le hiciste una coagulación proteica profunda. Lo único que se hace con estos peelings, que no se preocupen porque si los quieren empezar a usar, primero que hay charlas, la doctora Moreno Sanz, creo que, o Romina Bárcena, bueno, las dos, no, Romina, dio un montón de charlas súper lindas de los ácidos, muy específicas, y ahí explican todos. En las cajas de los ácidos está toda la explicación de los pasos que tienen que seguir. Pero básicamente, después de poner el ácido, se pone esta crema descongestiva que viene con el kit. Solo viene con el kit, hay que poner solo esa crema que tiene un pH neutro, específico, para no generar ninguna irritación en la piel. Y esta cremita se deja, generalmente yo la dejo hasta la noche, por ahí 10 horas. Que no se lave en la cara, que se deje en la crema. Por supuesto le pongo esta cremita, no es neutralizante la crema, sino que es baja la inflamación. En realidad antiinflamatoria. Que protege la barrera lipídica, es como calmante, minimiza los riesgos de infección, de tener como un efecto adverso. Exactamente, y de inflamación. Bien. Solamente le agrego el protector solar arriba, nada más. Perfecto. En cuanto al TCA, ¿en qué fototipo puedo hacerlo? Se puede hacer desde fototipos hasta el 3, depende de la profundidad que hagas, porque se puede usar en fototipos altos también. Pero tenemos que tener, cuanto más alto es el fototipo, más cuidado en la profundidad debemos tener.
Por ahí en un fototipo hasta el 3, trabajen tranquilos, básicamente. Bien. Consulta, a ver. ¿Cuántas pasadas máximo podemos hacer en un paciente? Generalmente no superamos las 4. Bien. También depende mucho el tratamiento pre-peeling, o sea, no es lo mismo hacer un fotoenvejecimiento en una paciente que tiene una elastosis solar tremenda y no le hiciste ningún tratamiento previo a esa piel, es una piel acartonada, por ahí le puedes hacer, le hiciste 4 pasadas y no hizo ni una coagulación proteica, no ves nada. Depende también de eso, ¿no? Pero básicamente en una piel pretratada, ¿qué quiero decir con pretratada? Es una piel más permeable, ¿no? Generalmente no hacemos más de 4 pasadas. Bien. ¿Y cómo es el tratamiento domiciliario? ¿Qué tipos de productos utiliza el paciente? Bueno, los que yo doy, o sea, porque hay muchas fórmulas, yo le mando a hacer preparados a la farmacia, al paciente. Suponete, casi siempre les doy una blanqueadora y una exfoliante. Exfoliante, generalmente uso ácido retinoico, a menos que sea una piel muy sensible y le uso un glicólico. El glicólico es muy suavecito, pero siempre algún estimulador de recambio celular doy. Y ahora ya que me hicieron esta pregunta que está buena, les voy a decir cómo le explico yo al paciente con el ácido retinoico. Vuelvo a repetir. El ácido retinoico lo podemos combinar. Podemos hacer una crema con ácido retinoico al 0,25 o al 0,05, depende de la fuerza que queramos hacer, cuánto queramos exfoliar en esa piel. Podemos hacer el ácido retinoico por separado, una cremita con ácido retinoico y otra cremita con blanqueador. El blanqueador puede ser o la hidroquinona, si queremos, o la fórmula que puse antes, que es con mandélico, cógico y uaursi, ¿sí? Pero siempre un retinoico y un blanqueador. ¿Por qué los pongo por separado? Generalmente, porque el ácido retinoico puede irritar mucho a la paciente. Yo no sé cómo va a responder esa paciente. Entonces, es importante que nosotros le expliquemos a la paciente que este ácido retinoico le puede irritar la cara. Entonces, la primera semana que pruebe 2 o 3 veces por semana, que lo ponga lunes, miércoles y viernes. Yo siempre les digo, si la primera semana no te irritaste, no pasó nada, generalmente cuando se irritan por el ácido retinoico, es después de la segunda o tercera postura, porque es como que se va acumulando el efecto del ácido retinoico. Ya, si después de la tercera vez que se lo puso no le irritó, generalmente no se irrita esa paciente por el ácido retinoico. Pero les explico mucho esto porque si llegara a irritarse a la tercera vez que se lo pone, les explico que la tienen que suspender, que se le vaya la inflamación y después que se la vuelva a colocar, pero si se la colocó 3 veces y le produjo inflamación, bueno, que se la coloque 2 veces por semana. No me importa, por más que se la coloquen una vez por semana, es mejor que no se pongan nada. O sea, es mejor una vez que la nada misma, ¿se entiende? Porque el retinoico me estimula el recambio celular y me desprende células que me va a servir para el efecto del tratamiento. Última descripción de esto, cuando no tienen ninguna irritación, generalmente les digo, ponete una noche la blanqueadora y una noche el ácido retinoico, una noche la blanqueadora, y así es como que se los voy alternando y no genero tanto eritema o tanto daño por el retinoico. ¿Y cuánto tiempo antes del peeling suspendemos este tratamiento? Una semana por lo menos. Una semana antes. Sí. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo me gusta que usen la crema antes del primer peeling? Depende de la época del año, depende cuánto tiempo de invierno tenga, me quede, porque si la paciente viene en marzo, a fines de marzo, abril, por ahí se la hago colocar un mes y medio y empezamos en mayo, a fines de mayo, o 2 meses incluso. ¿Se entiende? Si la paciente viene en julio y me queda re poquito invierno, a veces incluso no le doy tratamiento pre-peeling, le hago directamente el peeling y solamente se lo dejo el tratamiento post-peeling. No sé si se entiende, pero... Sí, perfecto.
Estoy chequeando a ver si tenemos alguna pregunta diferente. La mesoterapia siempre la hacemos con pápulas. ¿Qué cantidad le colocamos? Hasta que veamos la pápula, son 0,1 mililitros, es muy poquito, es hacer la pápula. Hay que practicar hacer la pápula, sí, porque la pápula, generalmente lo que nos pasa es que nos vamos a la hipodermis y no vemos la pápula, pero porque no estamos en la dermis, ¿sí? Lo que yo siempre les enseño a por ahí los médicos que empiezan es que nosotros el bisel de la aguja tiene máximo 2 milímetros y nuestra dermis puede tener entre 1,5 y 3 milímetros de grosor. Entonces, para facilitarles en la práctica la generación de la pápula, tenemos que mirar nuestro bisel y no profundizar más de lo que el bisel tiene, ¿se entiende? O sea, Clarísimo. el bisel intradérmico, o sea, tiene que ser intradérmico, si no, no nos va a hacer efecto. Y la pápula, digamos, la distancia entre pápula y pápula, a mí me gusta ser muy prolija en eso, siempre. O sea, las distancias tienen que ser alrededor de 0,5 centímetros entre pápula y pápula, está bueno, hacerlo prolijito. La pápula en la pigmentación me gusta hacerla dentro de la pigmentación. O sea, cuando tienen un melasma o alguna pigmentación marcada, generalmente la pápula la hago dentro de la pigmentación y en el resto de la cara por ahí le hago una patch, como para ponerle un poquito de solución biorevitalizante en toda la cara. Perfecto. ¿Y tu experiencia con, sé que no lo tratamos en esta charla, pero nos están consultando, experiencia que tengas con el ácido tetramixánico? No tengo experiencia. Bien. Bueno, hasta aquí hemos contestado todas las preguntas. Tenemos muchas preguntas que se repiten. Así que te dejo un espacio para que puedas despedirte de la audiencia. Bueno, muchas gracias por haber estado. Cualquier cosa que quieran preguntarme o contactarme, bueno, no puse el mail en la placa, me olvidé, es DRA de doctora.gonzaleztelmo@gmail.com o me encuentran en Instagram, donde nos encontramos todos. Espero que les haya servido. Yo estoy dejando @gmail.com, ¿no? ¿Era? Sí. Les estoy dejando a todos el email de la doctora, también tienen mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias, doctora González Telmo, por su explicación, muy súper claro. Bueno, hablamos de todos los temas y cubrimos perfectamente la patología y vimos diferentes tratamientos que podemos combinar entre sí. Muchas gracias a todos por conectarse a este ciclo de capacitaciones. Y por favor comuníquense con sus asesores comerciales para que puedan compartirles los links de acceso para los talleres y formaciones de la semana próxima. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Chao, gracias Marisa.